y a las cuales, como les dije el día de ayer en la noche, el Estado ha estado tan distante. Cuando el Perú incorpora el convenio 169 en su marco normativo, lo que dice es: somos diversos y lo que necesitamos es que todos los peruanos y peruanas tengan los mismos derechos. Esta búsqueda de identificar las necesidades e identificar las soluciones nos llevó a procesos de consulta en muchas actividades, algunas de desarrollo, algunas de inversión, pero esta etapa de diálogo es la más importante, que vamos a construir una política nacional de pueblos indígenas. Es probablemente la coronación de este convenio 169 en nuestra patria. Yo quiero agradecer la presencia de la cooperación internacional de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por estar presente. A Lustiani, amigo, nos conocemos de otro momento de la vida y que hoy ha venido a decirnos que este marco, que este diálogo, que esta construcción de futuro esté enmarcado en el plan del país. Es decir, no hay un diálogo más efectivo que aquel que se enmarque dentro del futuro del país. Ayer conversaba con nuestros hermanos y hermanas en la noche y les decía que una de las cosas que me une a este proceso es mi experiencia, disculpen los nervios, mi experiencia previa en interculturalidad. Fueron 20 meses de trabajar con ustedes, fueron 20 meses de conocer el país y sus problemas en cada una de las comunidades en las que tuve oportunidad de visitar, pero por sobre todo conocer el trabajo de las organizaciones indígenas y también conocer la divergencia, porque no todo fue felicidad, hubo también algún punto de desencuentro, pero en el desencuentro entender que escuchar era lo más valioso. Hoy iniciamos un proceso con mucha alegría y optimismo de diálogo. A lo largo de estos días vamos a tener a los diversos sectores del gobierno y frente a este diálogo vamos a ir construyendo caminos y puentes para acercarnos, para que el Estado esté mucho más cerca de los pueblos originarios, que hoy representan en un porcentaje importante del país, porque no son solamente la denominación, sino los hijos de los hijos, que siguen practicando y que tienen en el corazón esa cultura ancestral. El Perú es diverso en muchos aspectos, pero probablemente en esa diversidad no hemos encontrado 3 palabras clave: respeto al que no piensa como nosotros, respeto a aquel que no vive en las condiciones que nosotros, tolerancia a la discrepancia y esta maravillosa palabra que hoy cobra mayor importancia, que es la interculturalidad, esta capacidad de dialogar entre culturas diversas. Acá más de 40 personas a las que se sumarán los representantes del Estado inician, reitero, el proceso de diálogo más importante que ha existido en el país. Y este proceso de diálogo no va a ser fácil, esta no es una tarea fácil, pero debe culminar con el esfuerzo de todos el 31 de octubre en un momento cumbre, en donde habremos avanzado un paso más en esta búsqueda de un Perú mejor. Cuando llegué al ministerio y me dirigí al equipo, el ministerio integrado por el Viceministerio de Interculturalidad, el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y a todo el equipo administrativo, les dije que en este corto tiempo mi intención era demostrar que no solamente somos capaces de ordenar un ministerio y lo que ello significa, sino de transmitir al Perú que lo que queremos buscar es el amor entre peruanos y peruanas. Y el amor es simplemente tener la capacidad de pensar en un futuro que sea bueno para todos. Yo les pido en ello su mayor esfuerzo
para lograr que el 31 de octubre sea un día de victoria para el Perú. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar presente. Ahora vamos a tener unas palabras maravillosas de Giovanni, que aparte de ser un funcionario extraordinario, es un muy buen docente. Entonces va a ser muy fácil seguirlo. Agradecer al equipo del Viceministerio de Interculturalidad que ha trabajado tan duro para que esto sea posible, a sus asesores, a ustedes líderes, porque el esfuerzo va a valer la pena. Vamos a llegar a cantar victoria para el Perú. Y reitero mi agradecimiento a la cooperación internacional, a algunas caras conocidas que están en esta tarea hace muchos años. Muchas gracias y la mejor de las suertes por el Perú y para ustedes, para cada uno de ustedes. Buenos días. Y como se están dando estos esfuerzos, lo más importante es encontrar la responsabilidad de encontrar un diálogo que nos unifique. Somos un país pluricultural, multilingüe y mega diverso, geográficamente accidentado más que otros en la región latinoamericana por nuestra cordillera y por el reto que implica la logística de la conectividad sobre la cual se basará la interculturalidad de nuestra Amazonía. Pero además hay una condición superior, la alta milenariedad que tiene nuestro Perú. Nuestro Perú no solamente acumula conocimiento ancestral, sino que lo ha acumulado a lo largo de miles de años. Pero en CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico para el Desarrollo, estamos decididos a colaborar en que este diálogo pueda materializarse, no solo en derechos, sino que esos derechos tengan partida presupuestal para que esos servicios se puedan implementar. Porque si fuera solamente por el derecho, podríamos sacar un derecho por el cual todos somos felices y desarrollados y eso no se va a materializar ni dimensionar en la realidad. Ahora invitamos al presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, UNCA, el señor Isidro Limache Carita. Adelante, por favor. Aski suba borepipanay, ilatana kuyakanaka, kumaraki lata ministro, kumaraki lata viceministro, directoras, directores, tampachampi, kunateki katasani churo, maya tanta chawimpi. Ukat sarak tanayaha, aniku kumak parlasnate sino que kamisate ma amparakis kat asita sarantayan. Y ukapash paraki cooperación internacional gas compañía arakistu kumaraki presidente CEPLAN uka amoyong pinanaka sumaki sarantayan. Desde la Unión Nacional de Comunidades Aymaras Kankapharaktua y Comaraki presidentes, Sarantañan adelantero, Napas era Gemama Latano Ar Churan, Mano Mangas Paado. Gracias, hermano presidente Isidro, ministro. Recibo el saludo cordial de los Aymaras. Usted conoce en este país llamado Perú, estamos los Aymaras a lo largo y ancho del país, en las 24 regiones. Y como me decidió mi hermano presidente, debo presentarme. Mi nombre es Lucas Pari Morales, miembro directivo del UNCA. Y aquí estamos ministro, presidente también de las multicomunales. Está aquí nuestro hermano presidente de la multicomunal, Juan Velasco Alvarado, que representa a unos 10.000 habitantes aymaras. También está aquí nuestro hermano presidente, que pertenece también a la zona norte de Puno. Y así podemos nosotros citar, ministro, nosotros queremos pedirle o exhortarle a su persona. El Congreso de la República ha eliminado Comisión de Pueblos Indígenas. Para nosotros, ministro, es un atentado más. Y esto creo, hermanos, que somos de las diferentes organizaciones indígenas, así como nos consideran, debemos pronunciarnos. Dice, aquí está el ministro y el viceministro, ellos son los que tendrán que llevar esa voz y nosotros le acompañaremos. Concluyo diciendo, ministro, tenemos un Congreso que realmente ha hecho leyes lesivas. La última ley 32293, sin consulta previa, lo están modificando. Tenemos un Congreso ahora que están debatiendo un proyecto de ley
donde los pueblos indígenas, o los aymaras, o los quechuas, o los de la Amazonía, no podemos ser parte de ese proyecto cuando se habla pues de sabios. Me gustó, ministro, cuando usted menciona de interculturalidad. También ha demostrado usted en ese plan que nosotros tenemos conocimientos, pero supera a la educación actual. Y no nos puede bajonear desde el Congreso que nosotros somos incompetentes. Hermanos, desde aquí la tenemos que emplazar al ministro para que él pueda llevar. Rechazamos categóricamente estos congresistas que están en el Congreso difamando, atacándonos. No quieren saber nada con la interculturalidad. El congresista Rospillosi, Héctor Bejar o Héctor Valer, y así podemos citar. Ministro, mi disculpa de repente, ese es el sentir de los aymaras. Muchas gracias, hermanos, y el paso conmigo. Muchas gracias. Ari pasong kitsunane, no pasong teripawa, teripawa pasong pamagina hakana pitski, kairomash. Pakinaro tampia, pakinaro oriatsi. Irotaki no pasong tandariri pawa. Nitawakiari no etateri, watakanzuro iroka. Antaro, isay kita atsiri, usay kita anyengatanza, usay kita isay kayetse atsiri paini pashinike nampitsi. Irotake nunyawe tantari nunyaneke no yotero te pinkemero nunyane ero ka awashi airoka. Angkanta waka naja, menyawe tawake nyani irashi irabucha. Bien, muchas gracias, estimada amiga y hermana, por esta moderación y darnos este espacio en calidad de la representación de AIDESEP de parte del hermano Jorge Pérez Rubio. Bien, en lo que es el región Puno, que siempre tenemos unos temas conocidos también, ¿no? Aún eso, vamos a sacar una tendencia, ¿ya? Ay, sirena, sirena, sirena encantadora, sirena. Ay, sirena, 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 sirena encantadora, sirena. Tú no estás sabiendo, serena, la vida que estoy pasando, serena. Tú no estás sabiendo, serena, la vida que estoy tomando, serena. En esta calle derecha, serena, dicen que juran matarme, serena. En esta calle derecha, serena, dicen que juran matarme, serena. A mí no me mata nadie, serena, porque soy muy bien pequeño, serena. A mí no me mata nadie, serena, porque soy muy bien pequeño, serena. ¡Y eso! Les invitamos, hermanos y hermanas, a que por favor Hermanas, empezamos a trabajar hace ya 6 días. Hoy día hemos cerrado un proceso que todavía falta avanzar pasos importantes. Entre mis manos tengo la Madre Tierra, que es la que es el origen de la vida y el reinicio de la vida. Por ello pido a aquellos que tienen fe en la religión que sea, que en función de la vida nos concentremos y pensemos y pidamos que
la política nacional de pueblos indígenas sea implementada con éxito en el país. No la publicación, pues la publicación es un proceso, sino la implementación. Yo les pido a todos que en función de su fe pidamos a cada uno de nuestros credos, teniendo como testigo a la Pachamama. El agua. Hermanos, hermanas, señor ministro, al mensaje del señor ministro yo sumaría como un pedido que lo que hemos desarrollado esta semana, además de implementarse, sea un buen ejemplo también para las demás entidades del Estado y de la manera más propositiva, digamos, que efectivamente indígenas, organizaciones indígenas, ciudadanía en general y Estado podemos conversar adecuadamente, respetuosamente y llegar a acuerdos que nos involucran directamente. Hermanas y hermanos, pido que esta luz ilumine no solo nuestros espíritus, sino también nuestra inteligencia y los caminos y obstáculos que tendremos que vencer a continuación para que esta política salga adelante. Gracias, ministro de Cultura. Nayaja Arzobierjao, a nombre de los Aymaras, Unión Nacional de Comunidades Aymaras, Unca, Camaraque, Latas, Cuyacas, presidentes, maestros de las organizaciones representativas, Camaraque, Octava, asesores, Pachanino, Cumanacaro, Arun Suma, Aski, Jaimuki, Panay, Sina. Camaraque, ministro, viceministro, Tacpachani, Cumanaca, Política Nacional de Pueblos Indígenas, Sartayapta, Cumanaca, Unidad Aceptado, acá Gayo Rapta, acá ya Pachamama Sata, Yuru Humanacasa, aceptado, Mayas Camaraca, Casuma Achunaca, Taquema y Niu Achunaca, Hiwasan la caja, Taquenio, Gilatas Cubiacas, ministro, Nanaka Upi Arhatap. Acá ahora en Pachamama, Nanaka Sasawal Monasipka. Akniri, Achokanya Takisa, Nanaka, ¿cuál es un pin para Tasipka? Achok Takisa. Hake Masisahak Man Asispa, Pachamama, ¿cuál jamán Kanak Yuristas, Sasinao Nanaka, Yamunas Oraparak? Ocalpi, ministro, viceministro, Pichaca, Orate, Pachamama, Sumaquilla, Chaja, Humanacaja, Estado para evitar la capital. Nanacaja, Imananacaja, Ankar Hatap, Hacaña, Vida, Caña, Suma Kamasin, Nanacaja, Namparak. Ucat Nanakaja, Visaja, Arzusinip, Nanakaja, Leimpis, Kans, Leimpeja, Arzusisim Kabunihau, Nanakaja, Mankasiri, Tanta Kakisa. Kakiu Mataki, Arunaka, Nakaja, Apanawaka, Ayman, Akinaka. Acá ahora Suma, Wasanakaja, Unit Asiñani, Utupama, Manka, Take Hakitaki, Take Wawataki, Take Chuimani Nakataki, hasta Humana Katakisa, Señana Perú Suyunja, Ukaja Kinaka, Mankastanwa, Zanahoria, papa, verduras, Take Chacal Achoqueja. Los Andes, la Amazonía, Choqueja, Yuasanakaja, Gilatas Cuyacas, Sawañán, Cupanacaro, Pichurto Cusaro, Hiwasa, Chamancha Cisca Quiñani, Wali Chamancha Siñani, Arjata Siñani, Hiwasanakaja, Jacañ Montanja, Caniua, Hiwareatas, Unjas Caraxas, Sasino, Hiwasanakaja, Canaxa Waractanja, Chaca Política Pública, Ucasa, Suma Saratasno, Maurunja, Distancia 2040, Uganja, Iwasar Sumut Cascañane, Uctaquira Quispa, ministro, Ayaja, Artayawapama, en nombre de Unión Nacional de Comunidades Aymaras. ¡Allá, Nacional!
Ayaya, amigos amazónicos. Aizuma, que es pagar ministro, viceministro. Continuando con la interpretación. Señor ministro, señor viceministro, hermanos y hermanas, todos tengan una bonita tarde. En este momento nos encontramos acá reunidos después de un acuerdo largo. Como ustedes verán, aquí tenemos muchos productos y todos estos productos provienen de la chacra. Es un esfuerzo de nuestros hermanos y hermanas que cultivan día a día. Ustedes pueden apreciar, tenemos diversidad de productos. Hermanos y hermanas, debemos ser conscientes, la Pachamama nos entrega todos estos productos y nosotros debemos valorar, debemos dar valor. Si hoy nos hemos reunido es justamente por esta razón. Tenemos tanto que exigir a ustedes, hay tanto que se tiene que cumplir. Ahorita podemos ver muchos frutos, tenemos la papa, la yuca, tenemos las frutas también, y entonces esto es lo que nos da vida a nosotros. Y también nos dan de comer a nosotros y a ustedes, a todos prácticamente. Entonces, a nombre del UNCA, a nombre de los Aymaras, por favor yo pido que estas políticas públicas que hoy hemos acordado prosperen hasta el 2040. Esperemos que en el 2040 ya tengamos una forma distinta de vivir, que no sea como hoy y a nuestros hijos podamos dejar un futuro mejor. A nombre del UNCA, nuevamente, a nombre de los Aymaras, por estar presente aquí. Muchas gracias. Firma del acta de consulta en representación de la Confederación Nacional Agraria. Invitamos al hermano Lucas París para que también suscriba el acta de consulta en representación de la Unión Nacional de Comunidades Aymara. Ministro, camarada que tapache hermanos, acá Pachamama Arjata Yataki, Nayaste Sichinta Warakpi, Aymara Nakan Sutipamuti, Arjata Yani Pachamama, defender la vida. Ayaya, pueblos andinos amazónicos. Ayaya. Continuamos, entonces invitamos a la directora de consulta previa para que también suscriba el acta de... Sí, nos encontramos precisamente aquí en las instalaciones del Ministerio de Cultura. Hoy concluimos pues la Política Nacional de Pueblos Indígenas. Estamos aquí nosotros en las imágenes, si nos puede acompañar. Y precisamente también estamos acá con un hermano presidente Aymara, quien también nos dará algunos alcances. Hermano presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya está Quechuro, ya están marcadas a oído. Quechuro, Toxaroja, Ñani, Pachamama, Oraco, Arjata Ñani. Sasinao y vas a acá. ¿Cómo está, presidente?
Chacasa como es que ponía hecho la pata se bañane, que raptaba una política nacional pueblos indígenas originarios. Ya el domingo pichur kama se baraktan. Pichurate que va liba que siriva. Kunate ha hibasan antata que ha okha ministerio na ha katoka barakchito. Katok tauchitoa firma tawa peva. Yo creo que chajan eukarok tiras canete akharok pachaneva ubaja okasinya. Kunate te hibas aymaranakan. Kamara que selva tokenaka se acostó torta ni patana. Kunate antaveja okasinya pa. Sé que hay una fe akharok totkaneja ubaja acá el Ministerio de la Cultura, acá hay que decir una para no pasar. Jamás, hecho que ya están acá para que te hayan andino, amazónico. O sea que ya para la vida que para que te mando para que te mando. Quizá girata presidente, entonces te va cansa o ya hay que boxaro. Ya está hecha Camatío Mistuni o Castecha casi ya para ley de consulta previa. Listo, Camao Manacampi, un anectado video. Chaca Jumanakaja, acá Jutiro una casa, Hanais Hatawa, Kunti y Chaja Sayane, acá Amtavinakan, Cascaricus. Sasina Jumanacampi, Aruskip Nao Caracmas Pilata, Lucas Comarake Pilata, Mario, Anerque Armas Cañana de Pilata, Presidente Isidro, Limachi, Camarake Pilata, Presidente de Multicomunal Juan Velasco Alvarado, Pilata Felipe, Ricardo Felipe, Señani Castilla. Jiménez Castilla, pasti hasta ahora que tenía hasta un ahora que ya está Saraway Jaraquepi. Jamás que Gilata ya que para que exportan y para que desde Abancaya por y magta que ya que importan ahora para que cámara que mate que es Gilata Grimaldo, mate que sumar un tabi. Sasina un jama. Ah por y ya está que churo tanta ya están hasta Simán para que tanta ya están andinos y amazónicos. Tú entonces Nayampi, Jutiri Wakichaucama, Sasina Sarawak lagi ni. Kamu tadi kamu kira tak? Kau cakap. Sarawak.